Alejandro y Isabel llevaban años de casados. Desde fuera, parecían una pareja como cualquier otra, dos personas trabajando en su futuro juntos. Pero dentro de su casa, las cosas eran muy diferentes. Su matrimonio nunca había sido fácil. Las discusiones se habían vuelto algo cotidiano, algunas por tonterías, otras por problemas más serios. Pero lo que siempre quedaba claro era lo mismo, había una distancia creciente entre ellos. A pesar de todo, Alejandro seguía queriendo a su esposa. Sabía que no era perfecto, pero hacía todo lo posible por asegurarles un futuro mejor. Llevaban tiempo ahorrando para comprar una casa, un sueño que Alejandro veía como su tabla de salvación. Se imaginaba un futuro en el que, por fin, pudieran encontrar un lugar que realmente pudieran llamar su hogar. Pero, ¿y Isabel? Ella no lo veía de la misma manera. Una noche, lo que comenzó como una discusión sin importancia, casi trivial, se fue complicando. Alejandro acababa de llegar del trabajo, cansado, con ganas de encontrar un poco de paz. Pero la tensión en el ambiente era palpable. Isabel le había pedido algo, y él le recordó que no podían permitírselo en ese momento. Ella no aceptó bien su respuesta. Como siempre, la conversación se fue de las manos, convirtiéndose en algo mucho más grande, algo mucho más doloroso. Ella tenía esa manera de hacerle sentir que él siempre era el culpable, como si, por más que él diera, nunca fuera suficiente. ¿Por qué tengo que seguir explicándote esto?, dijo ella, visiblemente irritada, con los ojos en blanco. Alejandro respiró hondo, intentando mantener la calma. Isabel, estoy haciendo todo lo que puedo. De verdad que lo estoy intentando. Pero no importa lo que haga, nunca parece ser suficiente para ti. Isabel soltó una risa seca, sin rastro de humor. ¿Tratando? ¿Eso es lo que llamas tratar? Isabel lo miró fijamente. Esto no es intentar, Alejandro. Esto es hacer lo mínimo y esperar que te agradezca por ello. Sus palabras le calaron hondo, más de lo que ella imaginaba. Alejandro podía sentir cómo su frustración comenzaba a hervir justo bajo la superficie. Murmuró para sí mismo, apretando los dientes. Quería recordarle todo lo que había hecho por ella, las largas horas de trabajo, los sacrificios que había hecho, el dinero que había estado ahorrando para su futuro. ¿Pero de qué servía? Se dio cuenta de que no importaba lo que dijera, nada iba a cambiar. Lo que más le dolió fue la facilidad con la que ella desechó todo, como si nada de eso tuviera valor. Algo dentro de él se quebró. Tomó sus llaves y se dirigió hacia la puerta, buscando un poco de espacio, de aire fresco. No puedo hacer esto ahora, murmuró mientras salía, dejando a Isabel allí, indiferente. No sabía que esa noche cambiaría todo entre ellos. Alejandro apenas había avanzado por la calle cuando se dio cuenta de su error. En su afán por irse, había dejado su billetera y su tarjeta sobre el mostrador de la cocina. Molesto consigo mismo, pero sabiendo que no podía ir muy lejos sin ellos, dio media vuelta y regresó a casa. Abrió la puerta lo más suavemente posible, esperando evitar otra confrontación. Pero en el momento en que entró, escuchó la voz de Isabel. Estaba hablando por teléfono. Al principio, él no le prestó mucha atención. Solo quería coger su billetera y salir antes de que ella se diera cuenta de que había vuelto. Pero entonces, sus palabras lo hicieron detenerse. Me conformé con menos. Un escalofrío recorrió su espalda. Su corazón empezó a latir con fuerza en su pecho, mientras sus dedos tocaban su billetera, paralizado por lo que acababa de escuchar. Debería haber estado con Carlos, pero necesitaba estabilidad, continuó Isabel. Alejandro sintió que el aire en la habitación se volvía espeso, como si hubiera sido absorbido por completo. Alejandro era un buen hombre, pero nunca fue el hombre que ella realmente había querido. De repente, todo empezó a encajar. El afecto fingido. Las discusiones interminables. La frialdad que se había ido acumulando entre ellos. La forma en que parecía estar aguantando su matrimonio en lugar de disfrutarlo de verdad nunca había sido solo por dinero. No, nunca había sido solo eso, en un sentido emocional. Alejandro tomó su billetera y su tarjeta, salió y cerró la puerta sin hacer ruido. El aire frío de la noche le golpeó la piel, pero no le sirvió de nada para aliviar el dolor de lo que acababa de escuchar. Sus pies lo llevaron, casi sin querer,
por las calles que conocía, paso a paso, mientras el peso de la realidad lo aplastaba lentamente. Al final, llegó a un bar. No era uno que soliera frecuentar, pero en ese momento eso no le importaba. Solo necesitaba un lugar para sentarse, un rincón tranquilo donde pudiera pensar. Un lugar donde dejar que la verdad que acababa de descubrir se asentara en su mente sin ahogarlo. El hombre tomó una cerveza, dio un sorbo lento, y dejó que la amargura le llenara la boca. Pero no importaba lo amargo que fuera el sabor, nada podría compararse con la amargura que le recorría el alma. Isabel nunca lo había querido de verdad. Él había pasado años luchando por un futuro con ella, creyendo que sus esfuerzos eran solo obstáculos temporales, que su amor, sus sacrificios, valían la pena. Pero todo había sido una mentira. Ella se había conformado con él, y al hacerlo, sin saberlo, lo había atrapado en un matrimonio que no estaba basado en nada más que en la conveniencia. La idea de enfrentarse a ella pasaba por su mente, pero ¿de qué serviría eso? ¿Qué podría decir siquiera? ¿Que había oído cada palabra? ¿Que ahora sabía la verdad? Ella podría disculparse, tal vez hasta derramar algunas lágrimas, pero eso no cambiaría el hecho de que su corazón nunca le había pertenecido. Mientras observaba el líquido dorado girar lentamente en su vaso, una decisión serena, pero firme, empezó a formarse en su mente. No se iría solo por la noche para calmarse. Se iría para siempre. Desaparecería, borraría todo vestigio de su existencia en su vida. Y le daría exactamente lo que ella quería, la libertad de estar con el hombre que realmente deseaba. Ya no había razón para quedarse. No había motivo para luchar por algo que nunca había sido verdadero. Pidió otra cerveza, dejando que la decisión calara profundamente en su interior. Esa noche sería la última que pasaría como el esposo de Isabel. Esa misma noche, mientras Isabel dormía profundamente, Alejandro se sentó frente a su computadora portátil, con la luz tenue de la pantalla proyectando sombras en su rostro. Si ella quería estar con otro hombre, él no la detendría. Pero él tampoco se iría con las manos vacías. Los números lo miraban, un recordatorio claro del futuro que había estado años planeando. Habían estado ahorrando para una casa. Tomó su parte del dinero, esa que había ganado solo. Pero en lugar de sacar efectivo, movió los fondos de forma estratégica, comprando artículos electrónicos de alto valor, coleccionables raros y activos que fácilmente podrían revenderse más tarde. Cuando las transacciones se completaron, borró meticulosamente cada rastro, asegurándose de que Isabel no pudiera rastrear sus próximos pasos. Luego, se concentró en lo que tenía que hacer después. Con una calma eficiente, Alejandro empacó solo lo esencial, lo suficiente para comenzar una nueva vida. No tomó nada con valor sentimental. No quedaba nada en esa casa que mereciera ser guardado. Antes de irse, se sentó frente al escritorio, mirando la hoja en blanco que tenía delante. No necesitaba decir mucho. La verdad ya estaba dicha, solo que no directamente a su cara. Con una mano firme, tomó un bolígrafo y escribió: «He oído todo. No me interpondré en tu felicidad. Ve a solucionar las cosas con tu pareja ideal. No hay ira. No hay acusaciones. Solo un tranquilo adiós». Cuando el sol empezó a salir, Alejandro ya se había ido. Isabel se despertó esperando una mañana como cualquier otra. Pero tan pronto como sus ojos se posaron sobre la nota que la esperaba en la mesa, su estómago se encogió. Lo supo. Un torrente de pánico la invadió cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido. Alejandro no se había ido solo para calmarse. Él se había ido. Para siempre. Y lo peor de todo, ella lo había empujado hacia esto sin siquiera ser consciente de ello. Sus manos temblaban mientras tomaba su teléfono y marcaba su número. Contuvo la respiración, esperando. Esperando. La llamada no pasó. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. Nada. Sus dedos se movían con rapidez frenética mientras abría su correo electrónico, escribiendo un mensaje corto, casi desesperado. Pero cuando presionó enviar, la respuesta fue instantánea. No entregado. Su respiración comenzó a volverse irregular mientras revisaba las redes sociales, deslizándose por sus contactos. Buscaba su perfil. ¿Se había ido? Cada rastro de él había sido borrado.
La desesperación la invadió. Llamó a su oficina, aferrándose a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, él estuviera allí. Nadie contestó. Horas después, cuando finalmente la recepcionista contestó, Isabel hizo un esfuerzo por mantener la voz firme mientras preguntaba por Alejandro. La respuesta del otro lado de la línea fue casual, casi indiferente. «¿Oh, Alejandro?» «Sí, renunció esta mañana. Envió un correo antes de la hora de entrada». Esto no fue solo una reacción impulsiva a su discusión. No fue un arranque de ira o frustración lo que lo impulsó a irse. No había sido algo hecho sin pensar, sin meditar. Se había tomado su tiempo para borrar cualquier rastro de sí mismo de su vida. Había desaparecido, dejando solo una nota y el peso de sus propias palabras. Pero ahora, allí, sola en una casa vacía, mirando la última cosa que había dejado atrás, la realidad la golpeó como un tren de carga. Finalmente, lo había empujado demasiado lejos. Y no había manera de deshacerlo. Con Alejandro fuera de su vida, Isabel ya no necesitaba esconderse. No había más secretos, ni necesidad de esconderse, ni de fingir. Se entregó por completo a Carlos, el hombre que siempre había considerado su verdadera elección. Lo que antes había sido una aventura escondida en susurros y momentos robados, ahora estaba a la vista de todos. Ningún esposo interponía su camino. Ningún remordimiento la ahogaba. Carlos decía todas las cosas correctas. La hacía sentir deseada, le aseguraba que había tomado la decisión correcta. Con él, encontraba pasión, emoción, una sensación de libertad que había llegado a convencerse de que Alejandro nunca podría darle. Esta era la vida que ella había deseado. La vida que pensaba que merecía. Unos meses después de la desaparición de Alejandro, Isabel dio el paso definitivo para eliminarlo de su vida. Presentó la demanda de divorcio. No tenía ninguna duda de que él nunca volvería. Como no se le encontraba en ningún lado, el tribunal emitió un fallo a su favor por defecto. Así que, legalmente, estaba soltera, libre para seguir adelante sin mirar atrás. Y por un tiempo, todo parecía perfecto. Pero con el paso de los meses, comenzaron a surgir grietas. Carlos era encantador, pero distante. Estaba presente de la manera menos significativa, a través de palabras, a través de afecto superficial. Pero cuando se trataba de un verdadero compromiso, de construir algo real, él no estaba por ninguna parte. Cada vez que Isabel intentaba hablar del futuro, él eludía la conversación. Cambiaba de tema, la desechaba, nunca la tomaba en serio. Y entonces, la verdad comenzó a desvelarse. Carlos no era ni de lejos tan devoto como ella había imaginado. Aún seguía entreteniendo a otras mujeres. Continuaba teniendo relaciones fuera de su vínculo con ella. Isabel había dejado a un hombre que le había dado todo por alguien que nunca tuvo la intención de hacer lo mismo. Las comparaciones empezaron a surgir. Las cosas que antes había resentido de Alejandro ahora adquirieron un significado diferente. Alejandro, a pesar de todas sus dificultades, había sido confiable. Carlos, en cambio, no solo estaba ausente físicamente, sino también emocionalmente. Incluso cuando discutían, Alejandro se quedaba. Él luchaba por su matrimonio. Creía en su futuro juntos. Había sacrificado su comodidad, sus sueños e incluso su estabilidad financiera para construir algo sólido con ella. Carlos, en cambio, no le había dado más que emociones pasajeras. Sin sacrificios reales. Sin estabilidad. No tenía idea de lo que estaban construyendo, porque en realidad no habían construido nada. Y entonces, la verdad la golpeó como un puñetazo en el estómago. Nunca se había conformado con menos. Había dejado ir algo verdadero por una ilusión. Lo que tuvo con Alejandro no era perfecto, pero era genuino. Lo que tenía con Carlos era todo lo que pensaba que quería, hasta que se dio cuenta de que nunca duraría. Pasaron los años. Isabel seguía soltera. El hombre que pensó que era su verdadero amor, su compañero ideal, nunca se convirtió en lo que ella había esperado. Carlos, el hombre de quien estaba tan segura de que debía haber elegido desde el principio, nunca mencionó el matrimonio. Cuando ella lo hacía, él lo ignoraba, cambiaba de tema o lo descartaba por completo. Decía que necesitaba más tiempo,
que eventualmente se comprometería de la manera en que ella había dejado todo por él. Pero a medida que los años pasaban, la verdad se hizo imposible de ignorar. Carlos nunca había sido serio con ella. Nunca lo fue. La verdad se fue instalando lentamente, como un dolor constante y molesto. Isabel había dejado su matrimonio, creyendo que estaba eligiendo el amor verdadero. Pero al final, ella se había convertido en solo una opción más, una de muchas. Cada vez que discutían sobre este tema, Carlos no dudaba en recordarle una cosa: nunca te pedí que dejaras a tu marido. Esa frase se le clavaba cada vez más profundo. La dejaba humillada. Enojada. Pero, más que nada, arrepentida. Porque él tenía razón. Carlos nunca le había prometido un para siempre. Nunca le había pedido que se alejara de Alejandro. Esa había sido su decisión, una decisión de la que no podía volver atrás. Y ahora, más de lo que le gustaría admitir, se encontraba pensando en Alejandro. ¿Dónde estaría ahora? ¿Se había mudado? ¿Había encontrado a alguien nuevo? ¿Estaba construyendo la vida que alguna vez soñaron? Cuanto más trataba de alejar estos pensamientos, más intensos se volvían. Ella tenía un hombre que la amaba de verdad. Un hombre que quería construir un futuro con ella. Y ella había tirado todo a la basura por alguien que nunca la vio como algo más que una emoción fugaz. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? A veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Es fácil dar por sentados los esfuerzos de alguien que realmente se preocupa, solo para arrepentirse cuando ya no está. Con frecuencia, la gente persigue lo que cree que quiere, convencida de que algo mejor les espera. Pero al final, muchos se dan cuenta de que ya tenían todo lo que necesitaban desde el principio. Las palabras tienen poder. Las cosas que decimos sobre nuestras parejas, especialmente en los momentos en los que pensamos que no nos escuchan, pueden fortalecer una relación o destrozarla por completo. El amor no es solo emoción o pasión. Se trata de confianza, respeto y una verdadera compañía. Si esas cosas faltan, ninguna cantidad de química podrá llenar ese vacío. Si no valoras la presencia de alguien, puede que tengas que enfrentar su ausencia. Alejandro no se fue por rencor. Se fue porque entendió algo que muchos no quieren aceptar: quedarse en un lugar donde no se es realmente querido solo conduce a más dolor.